Voy a leer Marcos 15, versículo 33 al 39. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: Dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Hemos escuchado mucho que Jesús murió en la cruz. Vivimos en una cultura donde el cristianismo es muy conocido. Hay cruces por todos lados. Hay cruces colgados en las puertas de las casas. Hay cruces en las puertas o en las fachadas de las iglesias. Las personas usan cruces como adornos para ellos, ¿no? En sus aretes o en sus collares o en sus pulseras. Hay cruces en las salas de las casas. Y muchas personas creen que entienden qué pasó en la cruz. Pero eso es algo muy ignorado. Hoy en día se piensa que la cruz es un buen adorno o por lo menos un símbolo religioso, pero en el tiempo de Jesús la cruz era un símbolo de tortura, muerte. Y hoy nosotros queremos ver qué pasó de verdad ahí en esa cruz. ¿Qué pasó ahí en esa cruz? ¿Jesús se murió? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué significó esa muerte? El segundo libro del cristianismo más distribuido y vendido en la historia es un libro que se llama El Progreso del Peregrino. El primer libro más vendido es la Biblia, por supuesto, incluso de todos los tiempos. Pero del cristianismo, el segundo libro más conocido y vendido es El Progreso del Peregrino, y ahí se cuenta una historia. Se escribió en los años 1600 por un hombre llamado John Bunyan. Y John Bunyan dice que tiene un sueño, y en ese sueño vio a un hombre que se llamaba Cristiano. Y Cristiano estaba con un librito, que era la Biblia. Pero Cristiano tiene una carga sobre su espalda enorme. Y él está caminando con esa carga y leyendo ese librito, y ese librito le dice: huye de tu ciudad. ¿Y cómo se llamaba la ciudad de Cristiano? La ciudad de la destrucción. Y entonces él encuentra a otro personaje que se llama Evangelista, y Evangelista le dice: ve por allá. Esa es la dirección donde tienes que ir. Y Cristiano camina, y en medio de dificultades llega a una colina, que es la colina de la cruz. Y ahí está Cristiano parado enfrente de la cruz, y ahí se cae su carga, la carga que llevaba sobre sus hombros de culpa y de vergüenza. Y hay unas palabras ahí que resumen la experiencia de cada persona que ha llegado a la cruz para encontrar salvación. Escucha lo que dice Cristiano: hasta aquí llegué cargado con mi pecado, no podía aliviar la aflicción en que yo estaba hasta que llegué aquí. ¿Qué lugar es este? Este es el principio de mi eterna bendición. Ahora ha caído la carga de mi espalda para siempre. Por gracia se han cortado las cuerdas de mi aflicción. Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito sea el hombre que fue puesto allí en vergüenza por mí. Y hoy se conoce en la cultura como Viernes Santo, y fue el día, celebramos el día de manera especial en el que Jesús fue colgado en una cruz para pagar el precio por los pecados de todos los que creen en él y quitar de la espalda la culpa y el castigo por el pecado. Y en los 4 evangelios toda la narración va llevando hasta ese punto cúspide. Esa es la cima del Everest de los evangelios.
Tú sigues la narración del Evangelio de Marcos y llega a la cruz, que es la cima. Para cuando llegamos aquí, Jesús ya fue arrestado, juzgado injustamente, condenado y crucificado, y Él está ahí colgando. ¿Qué sucedió en esas horas cuando Él estaba colgando en esa cruz? ¿Qué estaba sucediendo? Y ese es el punto de este sermón. El sermón se titula Jesús sobre la cruz y lo voy a separar en 3 puntos. En primer lugar, Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado. En segundo lugar, Jesús fue abandonado por el Padre antes de morir. Y en tercer y último lugar, Jesús abrió el camino para que podamos tener comunión con Dios. Entonces veamos en primer lugar, Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado. Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado. Miren conmigo el versículo 33, Marcos 15:33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, en el reloj de los judíos del primer siglo, en su Apple Watch, la hora sexta eran las 12 del mediodía. ¿Cómo está el sol a las 12 del mediodía en nuestra querida Guadalajara? ¿Te dan ganas de salir a dar una caminata por ahí? ¿No, cierto? El sol está en su punto de mayor calor y de más brillo. Y dice Marcos aquí que cuando llegó la hora del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si la hora sexta son las 12 del mediodía, súmale 3 horas, llegamos entonces a las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubieron tinieblas sobre la tierra. Eso fue algo sobrenatural, porque a las 12 del mediodía no hay tinieblas. Es algo que Dios hizo. Aquí no sabemos exactamente si las tinieblas cubrieron absolutamente todo el globo terráqueo o si solo fue Israel y esa región del mundo. Lo que sí sabemos es que hubieron tinieblas. Ahora, ¿por qué hubieron tinieblas? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante este punto en la historia? En todo el Antiguo Testamento, las tinieblas llegan cuando aparece Dios en juicio para juzgar a pecadores. Ahí hay tinieblas. Por ejemplo, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios quería liberarlos de Egipto. Y Dios, para liberarlos de Egipto, mandó las 10 plagas para quebrar Egipto y burlarse Dios mismo de los dioses egipcios. Y en Éxodo 10 leemos sobre la plaga número 9. De las 10 plagas, la plaga número 9 fueron tinieblas sobre toda la tierra, porque Dios estaba juzgando Egipto. Luego, en los profetas, en los libros de los profetas, se menciona muchas veces el día del Señor o el día de Yahvé o el día de Jehová. Y es un día de juicio que vendrá sobre todos los enemigos de Dios. Y ese día de Jehová o de el Señor se describe como un día de tinieblas. Escucha lo que dice Amós 5:20. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? Oscuridad y no resplandor. Cuando venga el juicio de Dios sobre sus enemigos, será un día de tinieblas. Eso está hablando de que Dios castigará la maldad de sus enemigos. Luego, el mismo Señor Jesús en Mateo 8 nos dice que los que nunca confiaron en Él como Salvador serán enviados a las tinieblas de afuera, lo cual es el infierno eterno. Un lugar donde no está la luz de Dios. Un lugar donde jamás los que estén ahí tendrán alivio. Esa oscuridad es la oscuridad que sufren los que están separados de la presencia de Dios. Y Dios envió esas tinieblas ahí cuando Jesús estaba colgado en esa cruz. Dios envió esas tinieblas, esas 3 horas,
porque era hora de juicio. Era tiempo de juicio, pero no contra los pecadores que lo merecíamos, sino contra el Hijo Santo de Dios, que tomó nuestro lugar. El pastor John MacArthur dice que en esas 3 horas, escucha esto, el infierno vino a Israel. En esas 3 horas de oscuridad, el infierno vino a Israel y cayó ahí sobre Cristo. Y sigue diciendo el pastor MacArthur, Jesús sufrió el infierno eterno de todas las personas a través de la historia humana que llegarían a ser salvas. Soportó todos sus castigos eternos juntos en 3 horas. Esa oscuridad significaba que Dios estaba haciendo un acto de juicio y castigo ahí sobre Cristo en la cruz. Y Cristo en ese momento estaba pagando por el infierno, estaba sufriendo el infierno de Daniel Puerto y de todos los que creen en Él como Salvador. Millones de infiernos eternos ahí derramados sobre la persona de Jesucristo. Por eso habían tinieblas. ¿Cómo pudo Jesús en 3 horas recibir la ira eterna, todos los infiernos eternos de todos los redimidos? Porque Él era el Hijo eterno de Dios. Por eso nuestro Salvador tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Plenamente hombre para identificarse con nosotros y tomar nuestro castigo, y plenamente Dios para pagar en esas 3 horas de tinieblas el infierno que nosotros merecíamos. El Hijo eterno de Dios tomó castigo sobre Él para pagar nuestros infiernos eternos. Y aquí tenemos una comparación que debemos hacer. La oscuridad que llegó en ese momento de la cruz duró 3 horas, pero la oscuridad que sufrirán todos los que rechazan al Hijo de Dios serán eternas. Jesús ya vio descender esas tinieblas de juicio sobre Él en la cruz. Y por eso nosotros ya no veremos descender las tinieblas del infierno sobre nosotros, los que creemos en ese Jesús que murió en esa cruz como nuestro Salvador. Gloria a Dios, porque el Padre dio a Cristo el infierno que yo merecía. Ahora, consideremos esto por un momento. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de castigo eterno en el cual los pecadores que no creyeron en Jesús como su Salvador estarán por siempre sufriendo conscientemente las consecuencias de su pecado y la rebeldía que ellos tuvieron contra Dios. Es un lugar de sufrimiento consciente por toda la eternidad. Un escritor llamado Ralph Powell dice que este es el peor castigo al que se puede someter a alguien: estar total e irremediablemente separado de Dios y enemistado con todos los que le rodean. Además, estar en conflicto consigo mismo, desgarrado por dentro por un sentimiento acusador de culpa y vergüenza. Esta condición es de conflicto total, conflicto con Dios, conflicto con el prójimo y conflicto consigo mismo. Eso es el infierno. Y eso lo sufrirán quienes no hayan confiado en Cristo, no por un mes, no por un año, no por una década, no por 100 años, no por 1000 años, no por 1 millón de años, por la eternidad. Y si tú rechazas a Cristo en esta vida, ya no tendrás otra oportunidad cuando mueras. Irás a ese lugar de castigo eterno, justamente merecido, porque pecaste contra un Dios eterno. Y eso lo merecía yo, pero Cristo lo tomó en la cruz. Eso lo merecías tú, pero Cristo lo tomó en la cruz.
Cristo dijo, tú no vayas al infierno, yo voy a sufrir tu infierno en esas 3 horas de oscuridad en la cruz. Y aquí tengo dos aplicaciones para nosotros. La primera es adoración y gratitud para Dios, ¿no es cierto? Es que todavía ni tan siquiera nos imaginamos de lo que Jesús nos ha librado a los que creemos en Él. Todavía ni comprendemos ni 1%, ni 1% de lo que Jesús nos libró. Ponte a pensar, infierno eterno, sufrimiento eterno, oscuridad eterna, sin la luz de Dios, sin el consuelo de Dios, sin la paz de Dios, por siempre. Y Jesús sufrió eso en ese momento, en esa cruz. Adoración y gratitud, porque Jesús como sustituto sufrió nuestro infierno de los que creemos en Él. Ahora, la segunda aplicación que yo tengo es que pensemos en nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente que amamos, gente cercana, que no creen en Jesús. Piensa en ellos. Y su única esperanza es que ellos escuchen el mensaje del Evangelio y crean en este Cristo Jesús que salva a pecadores. Esa es su única esperanza. No hay otra esperanza. No hay más. Por amor a sus almas eternas, ¿qué les parece si nos incomodamos un poco y vamos y hablamos? A veces no hablamos por vergüenza o por pena. ¿Por qué dirán? Porque se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Y eso es lo que decimos, esas son como nuestras excusas, ¿cierto? Pero piensa, o sea, ¿de verdad? ¿Por pena? ¿Su eternidad? ¿Por tu pena su eternidad estará en el infierno? ¿En serio? O sea, Dios nos llama a nosotros a que le pidamos a Él que nos llene de amor por los que no le conocen. Estamos hablando de su eternidad. Vale la pena incomodarnos. Vale la pena llegar a ellos, abrir nuestra boca. Ahí cuando vienes en el Uber, ahí cuando vas en el camión o en el metro, ahí cuando estás con el vecino en el parque, que los chiquillos están jugando, y decirles de tu esperanza en este gran Salvador Jesucristo. Hablemos, mis hermanos, porque la obra de Jesús en la cruz es la única esperanza para los pecadores. Hablemos aunque nos rechacen, hablemos aunque los incomodemos, hablemos aunque tropecemos al hacerlo y pues no sepamos dar respuestas. Hablemos por amor a estas personas que no tienen otra esperanza. Entonces vimos en primer lugar que Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado. Ahora veamos en segundo lugar que Jesús fue abandonado por el Padre antes de morir. Jesús fue abandonado por el Padre antes de morir. Miren el versículo 34, por favor, conmigo. Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En muchas iglesias se conoce el servicio de Viernes Santo como el servicio de las 7 palabras, ¿cierto? Y ahí se menciona que esta es una de las frases que Jesús dijo antes de morir. De las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz, esta es una de ellas. Y aquí Jesús está orando las escrituras del Antiguo Testamento. Aquí Jesús está orando el Salmo 22, versículo 1, citado palabra por palabra. Eso es exactamente lo que dice Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La escritura fue lo que sostuvo a Jesús en estos momentos de mayor angustia en su vida. No tenía el consuelo de Dios, no tenía la paz de Dios, no tenía la fortaleza de Dios, Padre. Y entonces, en esos momentos, solo su fe a las promesas de Dios lo pudieron sostener.
Y esta es la única vez en toda la Biblia donde Jesús se refiere a su Padre como Dios, no como Padre. En todas las otras veces, cuando habla de su Padre, dice mi Padre. Pero en este momento dice Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le había abandonado, el Padre había retirado su favor de su Hijo porque lo estaba considerando como culpable por todos los pecados de su pueblo. Esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una de las frases más profundas de la Biblia. Creo que de este lado de la eternidad no vamos a comprender la profundidad de su significado. Podemos darle vueltas ahí en nuestra mente y no vamos a llegar a comprender completamente, totalmente lo que esto significa. Piensa, Jesús, plenamente Dios, le estaba diciendo a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Martín Lutero dijo de este versículo, Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender este misterio? De nuevo cito al pastor MacArthur que escribió, no hay palabras apropiadas para capturar la realidad sobrenatural de lo que sucedió en este momento en la cruz. Y un hermano de República Dominicana, Sugel Michelén, dice, este es el tipo de pasaje que ningún predicador podrá explicar de una forma ni siquiera medianamente satisfactoria. Me declaro totalmente inútil para explicar esa frase de Jesucristo en la cruz. Aquí la palabra de Dios nos está comunicando que Dios no solo derramó su ira sobre su Hijo, sino que también Dios retiró todo consuelo y toda paz de su Hijo. Toda la ira sobre el Hijo, nada de consuelo. Todo el castigo de Dios, nada de paz. Sufrió nuestro infierno, donde no está el consuelo de Dios, donde no está el amor de Dios, donde no está el favor de Dios, donde no hay consolación para los pecadores rebeldes que rechazaron a Jesús. Dice un escritor puritano de los años 1700, John Flavel, que si Cristo no hubiera dicho estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nosotros hubiéramos debido estar gritando esa horrenda y aterradora queja en el más bajo de los infiernos por siempre. Si Cristo no hubiera dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nosotros hubiéramos tenido que estar gritando por siempre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como todas las personas que van a estar en el infierno estarán diciendo por siempre. Y dice otro escritor, ya de nuestros tiempos, Mark Jones, que porque Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nosotros podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has aceptado y abrazado? Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros podemos decir, Dios, ¿por qué me has aceptado? ¿Por qué me has abrazado? Eso es lo que Cristo logró por los pecadores en la cruz. Jesús murió abandonado para que nosotros, su pueblo, podamos acercarnos a Él y nunca ser abandonados en el infierno por siempre. De nuevo cito a Sugel Michelén, dice, Jesús tuvo que beberse esa copa de ira santa y justa, sin una gota de misericordia, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la copa de salvación sin una gota de la ira de Dios. Momentos después de decir estas palabras, Jesús murió, y así lo narra Marcos. Miren, Marcos 15:35, algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La tradición judía
enseñaba que Elías siempre estaba presente para ayudar a algún judío cuando necesitara ayuda. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento y para los judíos era como el santo patrón del pueblo, ¿no? Si tienen problemas, ay, San Lázaro, pues di algo, ¿no? Y en este caso era San Elías, socórreme. ¿Y qué está haciendo esta gente? Se están burlando de Jesús. Ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ellos están haciendo una burla aquí. Vamos a ver si el santo patrón llega a ayudarlo. Y por eso le dan vinagre para que aguante otro rato más a ver si viene Elías. Es una burla que están haciendo. Él está cargando con los pecados de los pecadores rebeldes y ellos están burlando de él. Y ahí Marcos nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La mayoría de personas que morían crucificadas morían en coma, silenciosamente. Muchos crucificados estaban varios días incluso colgados de la cruz. ¿Cómo funcionaba eso? El que moría en la cruz moría generalmente de asfixia por la posición del cuerpo. No podían respirar. Entonces, cuando recién los crucificaban, ellos, apoyados en los clavos que estaban cruzando sus brazos y sus piernas, se empujaban hacia arriba, respiraban y luego bajaban a estar en esa posición que no les permitía respirar. Y entonces ellos tenían fuerza en las primeras horas, incluso días, para mantenerse ahí. Pero llegaba un momento donde se le acababan sus fuerzas y se colgaban, quedaban en coma y morían. Eso no fue lo que pasó con Jesús. Jesús dice aquí que dio un fuerte grito y expiró. Esto quiere decir que Jesús decidió en qué momento morir. Él dijo, ya llegó el tiempo y murió, porque Él es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Él tuvo exacto control del momento cuando Él murió en esa cruz. Murió cuando decidió morir. Dice Juan 19:30 que Jesús entregó el Espíritu. Una decisión totalmente consciente de Jesús. Es hora de morir. ¡Pum! Murió. Así sucedió esto. Y aquí hay algo maravilloso. Jesús dio su vida voluntariamente. Él se entregó por nosotros. No solo fue a la cruz voluntariamente, sino que cuando estaba en la cruz, decidió cuándo morir por los pecadores. Otro puritano llamado Stephen Charnock escribió, Jesús no fue arrastrado contra su voluntad a sus sufrimientos en la cruz, sino que sufrió con más disposición y deseo que cuando nosotros hemos codiciosamente pecado contra Dios. Y otro escritor dice, Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte con más disposición de la que los pecadores tenemos para recibir la vida eterna. Escucha esto. Jesús estuvo más dispuesto a ir a la cruz a morir que lo que tú y yo estamos dispuestos de recibir el regalo de la salvación. Jesús tiene más disposición de salvarte de la disposición que tú tienes de ser salvo. Jesús tiene más disposición de perdonarte que la que tú tienes de recibir su perdón. Y si tú estás aquí hoy y no te has arrepentido de tus pecados y creído en Jesús, déjame presentarte a este Jesús dispuesto a salvarte. Dispuesto a salvarte. El que fue a la cruz voluntariamente para rescatar pecadores. El que dio su vida voluntariamente para pagar por tus pecados. ¿Por qué lo vas a rechazar? ¿Por qué vas a rechazar al Salvador que está dispuesto a perdonarte? No lo rechaces. Dios te creó para su gloria. Dios te creó para que disfrutes de Él por siempre.
pero tu pecado te separa de Dios. Pero Cristo murió como sustituto por tus pecados, como sustituto para pagar el castigo que tú merecías. Y si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús, serás perdonado de toda tu maldad, todas tus mentiras, todas tus corrupciones, todos tus malos pensamientos que te hacen ser merecedor del infierno eterno. Pero ahí está, Jesús sufrió voluntariamente el infierno de los que creen en Él. Así que ven a Cristo hoy, cree en Jesús hoy. Y si tú ya crees en Jesús, pero a veces dudas, a veces dices, ¿seré o no seré? ¿Por qué no vuelves a ver a la cruz otra vez? Quizá tu problema es que te estás viendo mucho a ti mismo. Y claro, si te ves a ti mismo, ahí hay pecado y ahí hay rebeldía, pero saca tus ojos de ti y ponlos en Cristo, porque Él es un Salvador dispuesto. Él se goza en salvar. Él no estaba en esa cruz a regañadientes y como, ay, bueno, arrastrando sus pies, como diríamos. Él está dispuesto. Él se goza en perdonar. Él se alegra en perdonar. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Si tú no has creído en Él, cree en Él hoy. Y si tú tienes dudas acerca de si eres o no eres creyente, si eres o no eres seguidor, vuelve a poner tus ojos en esa cruz en la que murió un Salvador dispuesto a perdonarte de toda tu maldad. Vimos en primer lugar que Jesús sufrió la ira de Dios por el pecado. En segundo lugar, que Jesús fue abandonado por el Padre antes de morir. Veamos en tercer lugar que Jesús abrió el camino para que podamos tener comunión con Dios. Versículo 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo para que hicieran una tienda o un tabernáculo. Y ese tabernáculo, esa tienda tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban sacerdotes todos los días a cambiar un pan que había ahí y a mantener aceite en unas lámparas. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, el sacerdote principal, el que hacía los sacrificios matando a los animalitos para el perdón de los pecados del pueblo, entraba al lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una cortina gruesa. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba ahí para ofrecer sangre, porque había una tabla de oro que se llamaba el propiciatorio, y ahí echaba sangre el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esa sangre Dios la miraba y decía, alguien ya pagó por el pecado del pueblo, así que no voy a destruir al pueblo por su pecado. ¿Quién pagó? El cordero que mataron. Entonces, ese velo, esa cortina gruesa que había ahí de pieles de animales, tenía un significado muy importante. No tienes acceso a la presencia de Dios por ti mismo. Necesitas un intermediario. En este caso, un sumo sacerdote que entrara con sangre de un corderito para ponerla ahí en el propiciatorio. Luego el pueblo de Israel construyó un templo. Y exactamente lo mismo, lugar santo y lugar santísimo. En el tiempo de Jesús estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero el templo tenía varios patios. El patio de los israelitas, donde podían entrar todos los hombres judíos. El patio de las mujeres, donde podían entrar todos los hombres y las mujeres judíos. El patio de los gentiles, que era el único lugar donde podían llegar las personas que no eran parte del pueblo de Dios. Pero siempre era el concepto de, hey, no tienes entrada al lugar donde Dios habita. Está separado de eso. Y según un historiador judío, Flavio Josefo, ni siquiera dos caballos alando en sentido contrario podían romper esa cortina. Tenía 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Pero en este evento, cuando Jesús estaba ahí, colgado en la cruz, que expiró, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y aquí hay tres enseñanzas para nosotros, tres verdades para el cristiano. Primero, esto significa que el juicio de Dios contra el templo y su liderazgo corrupto estaba determinado. Ya no se necesita este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento.
porque ya murió el cordero, ya no se necesitan más muertes de más corderos. Segundo, terminaron los sacrificios en el templo. Ya no van a matar más animalitos porque el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ya murió. Y tercero, hay un nuevo acceso a la presencia de Dios disponible a través de la muerte de Jesús. Disponible a través de la muerte de Jesús. El camino para llegar a Dios ha sido abierto para todos los que se acercan a través de la obra de Cristo. Tú no te puedes acercar a Dios a tu manera. Todos los caminos llevan a Roma, pues no todos los caminos llevan a Dios. Solo hay un camino y es Cristo Jesús, el que abrió el espacio para que los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. No hay más, no hay otro camino. Solo Cristo Jesús. Si tú rechazas ese camino, estás rechazando tu única esperanza. Y si tú aceptas por fe ese camino, tienes salvación eterna. Eso es tan sencillo que un niño lo puede comprender. Pon tu fe en Jesús, confía en Jesús, que en la cruz pagó por tus pecados. Cuando le has mentido a tu mamá, cuando le has desobedecido a tus papás, cuando le robaste 20 pesos a tu tío, confía en Jesús porque Él te perdonó de tus pecados. Y esto es tan maravilloso que alguien con 3 doctorados en filosofía puede estar toda su vida estudiando y no va a llegar a las profundidades de lo que significa lo que Cristo hizo para nosotros. Pero para ti, con educación o sin educación, con dinero o sin dinero, con un árbol genealógico del cual te sientes orgulloso, o con un árbol genealógico que ni lo quieres mencionar, como sea tu vida hasta ahora, de donde sea que vengas, solo ven a Cristo hoy y recibirás el perdón de tus pecados por siempre. Hebreos 10, 19 al 22 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿recuerdan ese lugar que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote? Ahora, todos los que son parte del pueblo de Dios tenemos acceso a ese lugar santísimo, la presencia del Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y rey y juez de todo. Nosotros, por la obra de Jesús, podemos entrar a su presencia, acercarnos con confianza, acercarnos sin temor a ser destruidos, despedazados por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ya alguien ya pagó, Cristo Jesús en la cruz. Y no solo eso, sino que nos regaló Él su justicia. Su vida perfecta se nos ha regalado a nosotros, por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Y síguele diciendo Hebreos 10, versículo 20. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El velo fue roto y Marcos se asegura de que nosotros sepamos que esta fue una acción de Dios. Porque ¿cómo se rompió el velo? De arriba abajo. Dios empezó esa acción de romper todo lo que nos separaba de su santa presencia cuando Cristo murió en la cruz. Y yo tengo una aplicación, mis hermanos, para concluir, para todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Pero escucha como concienzudamente, o sea, deja que estas palabras de Romanos 8:32 entren a tu corazón y calen profundo. Escucha lo que dice. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? A ver, hablo ahora a los preocupones. Hermanas me han dicho, yo soy preocupona, pastor, yo soy preocupona. Te quiero hablar, te quiero servir. Escucha esto. Si Dios dio, no negó.
a su hijo, lo más valioso, para resolver tu mayor problema, que era tu pecado contra él, ¿cómo no te dará con Cristo todas las demás cosas? Y aquí Pablo está argumentando de lo mayor a lo menor. Si Dios dio el mayor y más grande regalo, sin dudarlo, de buena voluntad, con toda disposición, ¿cómo no te va a dar el regalo menor? ¿Cómo no te va a dar un regalo menor? Si nuestra necesidad más grande ya fue cubierta, todas las otras necesidades que tengamos serán cubiertas por nuestro sabio, soberano y generoso Dios. En el Antiguo Testamento hay una escena donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su hijo de la promesa. Sube al monte y mátalo. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Sube al monte y mata a tu hijo. Y cuando estaba en el monte, Dios le comunicó a Abraham, detente, no lo mates. Pero cuando Cristo, el Hijo de Dios, estaba en el monte, Dios no se detuvo. No negó a su hijo para cubrir tu mayor necesidad. Y si Él no negó a su hijo, ¿por qué tú dudas de su bondad para cubrir todas tus necesidades? Sí, Dios me salvó, pero no me va a proveer para la renta. Es como, ¿en serio? Dios me salvó, pero no me puede ayudar en esta situación, en mi trabajo. Dios me salvó, pero no me puede ayudar en esta situación de conflicto relacional. Si Él te dio a su hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? Entonces, cuando entre ansiedad en tu corazón, Dios me dio a su hijo, me va a dar lo que yo necesito aquí, en este momento. Porque su hijo era lo más grande que cubre mi mayor necesidad. Me dará también lo que yo necesito aquí. Quizá no lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hey, cristiano, ya no vas al infierno porque Cristo sufrió tu infierno. Hey, cristiano, ya no vas a estar sufriendo bajo la ira de Dios por la eternidad, separado de todo su consuelo y gracia, porque Cristo la sufrió por ti. ¿Tú crees que este Dios es digno de confianza? La muerte de Jesús en la cruz te garantiza que tú tendrás todo lo que tú necesitas hasta que te encuentres con Cristo en gloria. Y Pablo está diciendo, cristiano, no hay nada que temer. Nada. Ni los aranceles de Trump, ni una jornada de despedidas masivas en tu trabajo, ni que los precios de las rentas y de las comidas están subiendo, ni que tus hijos están enfermos, ni a que a ti te diagnostican con cáncer. No hay nada que temer, porque Dios te dará todo lo que tú necesitas. Todo. No te negó a su hijo. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te llenas de ansiedad? Tu Padre te garantiza que cubrirá todas tus necesidades. Todas. Hermano, hermana, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Miren cómo termina el versículo 39 aquí, nuestro pasaje de hoy. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Este era un soldado, un centurión, un soldado profesional, seguramente endurecido por tantas batallas, familiarizado con la muerte. Era un hombre entrenado para matar. Y él está viendo esta escena. Quizá ha estado siguiendo a Jesús desde la madrugada que lo arrestaron en el jardín de Getsemaní. Y este hombre dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Y en Lucas 23:47, dio gloria a Dios. Así dice, dio gloria a Dios.
¿Por qué Marcos pone a este hombre aquí? ¡Pum! Un comentario ahí de unas pocas palabras. Alguien presenció la muerte de Jesús y respondió creyendo en Jesús como el Hijo de Dios y lo adoró. ¡Pum! Salvo. ¿Tú qué vas a hacer? Ya te explicamos, ¿cierto? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? No puedes irte de aquí ignorando a este Jesús que te acabamos de presentar. No puedes. ¿Por qué te vas a ir ignorando a este Jesús que sufrió el infierno de los que creen en él? Que pagó el precio, que fue abandonado por Dios para que tú no seas abandonado por Dios por la eternidad. No lo ignores. No te vayas de aquí pensando que todo está bien en tu vida. Si no has creído en Jesús como tu Salvador, cree en Él hoy. El centurión creyó. Y esta fe, el cristianismo, no es una fe ciega. Aviéntate a la alberca a ver si hay agua. No, es una fe histórica, comprobada históricamente, hechos verídicos. Esto no son leyendas, imaginaciones de la gente. Hay testigos. Este centurión vio y creyó. ¿Tú creerás? Cree en Jesús hoy, si no lo has hecho. Mis amados hermanos, el tema de la cruz, dijo John Stott, es el tema más grande y glorioso que pueda existir. ¿Hacemos bien apartar un viernes por la tarde de esta semana, especial para nosotros, para considerar lo que Jesús hizo en la cruz? Ser animados, exhortados a seguir viendo esa cruz y seguir amando más y más al Salvador nuestro que murió en esa cruz para perdonarnos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Gracias porque Cristo es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Gracias por darnos claridad acerca de qué sucedió en esa cruz y Señor, que ninguno de nosotros sea indiferente a lo que sucedió en esa cruz en esas horas. Que ninguno de nosotros ignore lo que sucedió en esa cruz, sino que todos nosotros vengamos con fe a esa cruz. Y que el canto que acabamos de entonar, hoy yo siempre amaré esa cruz, que sea una realidad, que no nos avergoncemos de esa cruz, ni del que murió ahí sobre ella, sino que sea nuestra gloria, no nuestro dinero, nuestra sabiduría, nuestro trabajo, nuestra familia, sino Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Todo para su gloria. En su nombre. Amén.